Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa La Gracia y el Régimen del Espíritu. Es un privilegio grande el poder estar contigo y poder compartir una información muy importante que nunca ha sido hablada. Bueno, te invito a que te suscribas cuando entras al canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Suscríbete, dale pulgar arriba, dale un me gusta y activa la campanita para que puedan caerte las notificaciones. Bueno, soy Vinicio, un privilegio grande poder compartir en esta oportunidad un tema que nunca ha sido hablado. Fíjate que siempre hemos pretendido conocer al Señor, sin embargo, estamos ausentes de esa sabiduría. Quiero mostrarte en esta oportunidad quién es realmente Cristo. Y en el siguiente programa vamos a poder hablar ya teniendo claro quién es Cristo, quién es Dios y quién es el Hijo. Porque estas han sido doctrinas humanizadas, es decir, pasadas por causa de la inefabilidad, de la incomprensión, de lo inenarrable, pasadas a una forma filosófica, usando mucha sutileza, usando fábulas, y así es como se ha establecido en el mundo. Y de ahí han surgido miles de religiones en las cuales todos los que están allí inmersos están en un error y no han podido salir de ese pecado. Porque pecado es error. Tú tienes que dejar el dogma. Deja el dogma. Es decir, cuando tú dices, dogma es algo que en lo que tú dices, que tú crees, pero que no eres capaz de mostrarlo con la doctrina correcta. Vamos a hablar entonces un poco de quién es Jesucristo. O Cristo, mejor dicho. ¿Quién es Cristo? Porque también se conoce como Jesucristo. Pero en esta oportunidad vamos a hablar quién es verdaderamente Cristo. ¿Cuál es la función de Cristo? Bueno, déjame mover algo acá porque estoy usando la misma versión de estudio Reina Valera 1995. Tú puedes usar la Reina Valera, la que yo sugiero siempre es la versión 1960. Fíjate, aquí está, te la muestro, 1995, edición de estudio, que cuando yo la leo tú dices, bueno, pero no está usando las mismas palabras. Sin embargo, dentro de los contextos está hablando de lo mismo y puede usar palabras distintas, pero no en su significado. Distinta en su fonética, distinta en su forma de escribir, sin embargo, con el mismo contenido en cuanto al significado. Entonces, sabemos que Cristo es una expresión que aparece muchas veces en la Biblia, más que todo en lo que mal se conoce como el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento comienza, la teología la identifica entre Mateo y Apocalipsis. Sin embargo, entendiendo que los escritores de ese Nuevo Testamento, como Pedro, Juan, Santiago, pues Lucas, que aunque no fue un apóstol, fue un seguidor del que escribe el fundamento, pues entonces ellos tomaron parte de ese fundamento y escribieron sus propios, valga la redundancia, sus propios escritos, sus propias cartas, sus propias, llamémosles, epístolas, como tú le quieras llamar. Sin embargo, cuando tú te vas al fundamento de aquel que recibió una información allá en 2 Corintios 12:4, que dice que fue una información inefable. Fíjate que yo he estado recibiendo muchos mensajes de los seguidores de esta señora Lisbeth García. Y ellos dicen, nuestra madre habla palabras inefables. Y yo les digo, tienes razón. Pero tú sabes lo que significa inefable. Inefable no es algo bueno, hermano, en este contexto. Inefable es la manera incomprensible en que Pablo dice allá en 2 Corintios 12:4 que él oyó la información. Por causa de no saber si participaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, vamos a identificar de qué cuerpo está hablando. Porque si hablamos de cuerpo, tenemos que entender que cuando en Hebreos 2:14 dice que los hijos participan de carne y sangre, no está hablando de una humanidad. Porque si tú eres inteligente y te preguntas, bueno, ¿y el que no es hijo, de qué participa?
Si no es hijo, entonces no existe. Porque si tú crees que carne y sangre se refiere a esta humanidad física, tú estás precisamente viendo inefablemente el fundamento. Y estás cayendo en el mismo error de aquel que escribe el fundamento y que no pudo, como él dice, no pudo edificar a nadie. Y que dijo allá en Corintios también, no juzguéis nada hasta que venga el Señor, el cual aclarará. Porque él no podía aclarar. Era la venida del Señor, pero fíjate que el Señor no es un personaje. El Señor no es un hombre, el Señor no es Vinicio, el Señor no eres tú. El Señor es un régimen que venía acompañado de ese único medio que podía traerte esa forma correcta de acomodar, como dice 1 Corintios 2:13, lo espiritual a lo espiritual. Si tú te quedas leyendo el espíritu, las palabras y las cartas de esos escritores, pero estoy hablando de Pablo específicamente, pues en ti no se manifiesta esa venida. Es decir, cuando hablamos de venida, no es que va a venir un ser humano, no es que va a venir un personaje. Tú te quedas ausente de la forma correcta de entender el mensaje del Evangelio. Pero ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Acaso Cristo es un personaje? ¿Acaso Cristo es una forma mística que tenía que venir y aparecer? Porque dice, fíjate lo que dice, 2 Tesalonicenses 2:1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Cristo venía como Señor. Pero tú tienes que aprender a discernir. Tú tienes que aprender a hacer una diferencia entre el bien y el mal. Porque eso es un discernimiento. Bueno, cuando, por ejemplo, dice 1 Corintios 15:40, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero dice que el cuerpo terrenal tiene una gloria y el cuerpo celestial tiene una gloria, tú tienes que entender que aquí no hay ninguna gloria. Lo que te he venido diciendo, dice que el hombre natural, es decir, eso es sinónimo como también decir los designios de la carne, es decir, tu identidad física, biológica, humana, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, es decir, son inefables. Si es locura, es porque tú no las entiendes, es porque tú no las comprendes, es porque te queda en ese nivel de inefabilidad que le quedó a aquel que puso el fundamento y que dice Romanos 5:12 que cuando pone el fundamento, dice que introduce el error con el que oyó. Allá en 2 Corintios 12:4, dice que cuando escribe el fundamento, allá en 1 Corintios 3:10, lo que hace es introducir el pecado en el mundo, Romanos 5:12. Tú tienes que aprender a discernir, tú tienes que entender que el fundamento de las epístolas de aquel que oyó inefablemente es un solo contexto. Tú no puedes estar pensando que son muchos acontecimientos, hermano. La venida del Señor se caracterizaba por fíjate bien, tenía que darse primero una apostasía para que Él viniera. Y apostasía no es apartarse de la fe. Apostasía es cambiar una forma de pensar por otra. Cambiar esa forma de creer tú, que en esa letra, que en ese fundamento, que en eso que tú estás leyendo, que ahí está el Señor. Ahí no está el Señor. El Señor está usando eso, pero apostatando del Espíritu, las palabras y las cartas que no tienen la facultad. Ahí dice que no tienen la capacidad. Como dice 2 Tesalonicenses 2:3, que si tú no apostatas de ellas, tú no verías al Señor. Y si tú no ves al Señor, entonces tú juzgas antes de tiempo, tú no puedes aclarar lo oculto de las tinieblas. Y te digo que juzgas antes de tiempo porque estás queriendo enseñar algo que no entiendes, porque dice que quien iba a aclarar era el Señor. Y el Señor es una forma de pensar conforme al Espíritu. Y tú me dices, pero tú eres el Señor. Yo no soy el Señor. Yo lo que hago es acomodar a lo espiritual. Y si se acomoda el Espíritu, ahí se manifiesta el Señor. Pero recuerda que Pablo dijo que lo que él escribía no era suyo en el sentido,
de poder traer el día del Señor. Sentido significa capacidad de mostrar algo. Pero la pregunta es, ¿qué es Cristo? ¿Cómo funciona Cristo? ¿Es Cristo un personaje? ¿Es Cristo acaso la composición de dos formas de pensar? Porque te está diciendo que la sabiduría es para los que han alcanzado madurez. Y te dice que es para los que por el uso, fíjate bien, tienen los, no dice el sentido, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque está el bien y está el mal. Y tú necesitas unas mentes capaces de hacer un discernimiento. Es como decir, tú no puedes diferenciar entre los colores si no los tienes. A ti te dicen cuál es el blanco y cuál es el negro, pues tú haces un discernimiento porque tienes el blanco enfrente y tienes el negro. Y tú dices, bueno, este es el blanco porque el blanco es claro, es como luz, y el negro es como oscuridad, como noche. Y tú disciernes y tú haces eso. Pero tú no puedes estar hablando del espíritu si tú no haces un discernimiento, porque en la letra no encontrarás nada más que muerte. Ahora, si te haces la pregunta, ¿qué es Cristo? Yo quiero traerte una información. Dice Hebreos 2.14 que los hijos, ojo, solo los hijos, participaron de carne y sangre. Carne y sangre es un sinónimo del 1 Corintios 15.40 cuando dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahí está la carne y está la sangre. Hay formas de mostrar en las evidencias eso que te estoy diciendo. Dice que la carne te aleja, pero la sangre te acerca. Porque carne es una forma de pensar y sangre es una forma de pensar. Pero ambas formas de pensar constituyen lo que se conoce como Cristo. Cristo es formado por esas dos formas de pensar. 1 Corintios 15:40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. O viceversa, cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, y dice que ambos tenían una gloria. Pero vamos a ver cuál es la gloria de cada uno, porque fíjate que en esta carne no hay gloria. 1 Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne, porque está tu carne física, pero también está la carne de Hebreos 2:14 de la que participan solamente los hijos de Dios. Ahí hay una diferencia entre una carne física y una carne mente. Carne y sangre. Si los hijos son aquellos escogidos de Romanos 8:29, a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos con H. Ojo, hay diferencia entre cuando tú dices hechos con H y hechos sin H. Con H significa perfeccionar, madurar. Sin H es echar, vete para allá. Pero dice que serían hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, esos que antes conoció, es decir, esos que humanísticamente se conocen como los hijos, dice que participan de carne y sangre. No es que los iban a humanizar. Aunque tú estés en una condición humana, precisamente la condición humana y lo inefable de no poder percibir el espíritu es lo que te lleva a esas conclusiones absurdas. Estamos hablando del espíritu. Estamos hablando que ese hijo del que está hablando Hebreos 2.14 se refiere a aquellos que fueron predestinados. Pero recuerda que hay unos que no son hijos. Y si para ser hijo te dan carne y sangre y tú piensas que es esto, pregúntate qué sucede con los que no son hijos. Que son seres invisibles. Tú tienes que madurar, hermano. Tú tienes que pensar, tienes que hacer uso de esa forma espiritual si es que tú has sido predestinado. Si tú no has sido predestinado, tranquilo, que esto no es para ti. Tú puedes seguir jugando a tu papito José Luis o a tu mamita Lisbeth. Tú puedes seguirlo haciendo. Estás en tu derecho de cometer todos esos errores. Yo estoy hablando con aquellos que antes fueron conocidos, predestinados, que serían justificados y glorificados. Aquellos que participan de carne y sangre como mente terrenal, mente celestial, pero que ambas constituyen lo que se conoce como Cristo.
Cristo es, por ejemplo, mira, tengo aquí la Biblia, vamos a buscar a los Corintios capítulo 15. Fíjate lo que dice en el versículo número 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, y no está hablando de un Adán físico, y ya lo vamos a ver, alma viviente. Es decir, esa carne y sangre, esa carne se conoce como Adán, que es un alma viviente. Ese es el alma. Adán es identificado como alma. Y el postrer Adán, es decir, una participación que vendría como consecuencia de la primera, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando tú identificas que el alma es precisamente esa expresión Adán, y tú sabes que tú participaste de carne y sangre, entonces cuando tú te vas, por ejemplo, a Hebreos capítulo 6, ya te estoy haciendo uso de libro para que tú lo puedas ver. Recuerda que estoy en una versión 1995, tú puedes verla e ir viendo en tu versión 1960 Reina Valera. Dice en el verso 19, lo cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. Pero démosle contexto. Vámonos al 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Tú sabes cuáles son esas dos cosas que nunca cambiarán y en las cuales es totalmente imposible que Dios mienta? Mente terrenal, mente celestial. La participación de carne y sangre de Hebreos 2:14 es la única forma que tú tienes en las cuales Dios no puede mentir. Tú dirás, ¿y que acaso Dios miente? No, pero tú sí. Para tú identificar el mensaje correcto, tú necesitas participar de carne y sangre. Y dice que si tú eres hijo, si tú no eres hijo no participas, hermano. Pero si tú eres hijo, tú participarías de carne y sangre. Es decir, de la mente terrenal, carne o Adán, que ya lo vimos aquí en el 45, verso 45 de 1 Corintios 15. Y de sangre, es decir, de Jesús o el Señor o la mente celestial. Ambos traen una gloria, dice 1 Corintios 15:40. Mira, te estoy dando evidencia escrita, pero acomodada al espíritu, como dice 1 a los Corintios capítulo 2, verso 13. Entonces dice en el verso 18, estábamos en Hebreos capítulo 6, verso 18, dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, que nunca cambiarían, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido. Tú tienes que saber que cuando dice los que hemos acudido es porque allá en Romanos 8:29 dice que hay un llamamiento. Fuiste creado para un llamamiento, para una reunión. Dice los que hemos acudido para asirnos, pero es acá, no acá, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. De la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, oye, del alma. Aquí está el alma otra vez. Hay uno ahí en Rey de Salem, Gustavo se llama, perdón, que él cree que me ofende cuando me dice, tú eres un alma, yo soy un espíritu. Y me dice, tú no tienes espíritu, tú lo que tienes es alma. Y fíjate que él lo dice por ignorancia. Él no lo dice por estar simplemente fastidiando. Él no lo dice por ignorancia. Porque él cree que el que no es hijo de Dios tiene alma. Porque se ha creído aquel cuento de que todo el reino animal tiene alma. Eso es mentira. Un cuerpo no necesita un alma para funcionar, sino que es un cuerpo que biológicamente es un ser vivo que funciona por medio de un complicado sistema biológico. Un gato, un perro, una vaca, un caballo no necesita alma. Un ser humano
no necesita poseer alma para vivir. Eso es parte de la mentira, de la filosofía, de la hueca sutileza, de la fábula que te dijeron. Es que todos tenemos alma. No, señor. El alma es precisamente lo que dice 1 Corintios 15:45. Dice que es Adán. Y Adán es precisamente la participación que solamente un hijo puede tener como carne y sangre. Carne es el alma, Adán, mente terrenal que posee una gloria. Y vamos a ver qué gloria posee. Dice que en el alma, en Adán, en esa alma, dice que es donde está la fe. Fíjate cómo dice en el verso 19. Dice, verso 19. Estábamos en hebreo. Mira qué pasó aquí. Dice en el verso 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Está hablando, oye de lo que está hablando, de esa esperanza puesta delante de ti. Esa esperanza que está puesta delante de ti, que está relacionada con las dos formas en las cuales es imposible que Dios mienta. Es decir, la participación de carne y sangre. Allí Dios no te puede mentir. Y luego te dice que esa esperanza que tenemos como puesta delante de nosotros, dice que la tenemos como segura y firme ancla del alma. Pero si tú no tienes un alma, tú no tienes, mira, esa certeza, esa esperanza no tiene dónde anclarse. No encuentra el lugar donde poder anclarse. Por eso dice, la cual tenemos como segura y firme. Tú sabes que si tú te vas a un diccionario y buscas seguridad y firmeza, te da como resultado lo que dice Hebreos 11:1. Certeza y convicción. Quiere decir que si el Señor Jesús, que es la otra mente, es el autor y el consumador de la fe, Él lo que hace es depositar esa fe como una firmeza, como una segura y firme ancla, pero lo hace en el alma. Es decir, está usando las dos mentes. Mira lo que dice, vamos a las evidencias, déjame ver si podemos observar. Aquí está. Estamos en Colosenses, ¿o en qué estamos? Colosenses capítulo 2. Te voy a mostrar algo muy interesante donde tiene que ver la participación. Fíjate que lo correcto es carne y sangre. Cuando tú participas por ser un hijo y haber sido predestinado de carne y sangre, tú posees el alma donde el espíritu, que es conocido humanísticamente como Jesús y que es el autor y consumador de la fe, deposita en el alma precisamente la fe, lo que dice Hebreos 6:19. Dice que la esperanza puesta delante de nosotros, y viene bajo el contexto de poseer las dos únicas formas en que es imposible que Dios mienta, dice que lo que hace es anclarse en el alma. Y si tú lees el siguiente verso, es decir, el verso 20, dice donde Jesús entró como precursor. Piensa, hermano, mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Estamos hablando de quién o qué es Cristo. Mira lo que dice el verso 14. Dice, anulando, fíjate, estoy en mi teléfono. Es más fácil, esta sí es la versión 1960. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pon un punto ahí. Si tú fuiste conocido por Dios, predestinado por Dios para una reunión, para una justificación, para una santificación, una redención y una glorificación, que todos son sinónimos, entonces significa que solamente a ti, por haber sido predestinado, podía un acta de decretos serte contrario. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, pero si tú, que estás en Rey de Salem, que estás en Creciendo en Gracia, que estás en la religión que sea católica, evangélica de cualquier tipo, si tú no has tenido predestinación, ese decreto no está en tu contra, está en tu naturaleza. Pero si tú tuviste una elección, entonces está en tu contra. Si tú no fuiste predestinado, no está en tu contra. Es parte de tu naturaleza. Porque eso es lo que se opone al Señor.
Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pues se han de discernir espiritualmente. Significa que si tú no has sido escogido para participar de esa naturaleza celestial, pues entonces ese acta no está en tu contra. Y mira lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, es decir, a los predestinados, a los hijos de Romanos 8:29, quitándola de en medio, se puso en medio, y clavándola ¿a dónde? En la cruz. Cruz, tú tienes que pensar, hermano, no se refiere a dos pedazos de madera. Cruz no se refiere a eso que humanísticamente tú entiendes como una cruz, sino que, como dice Hebreos 6:6, dice que si tú dejas el rudimento, Hebreos 6:1, y vas a la perfección, y tú pudieses retornar, es hipotético porque eso es imposible, pero dice que si tú pudieses retornar al rudimento, dice que tú crucificarías una vez más, crucificando de nuevo para sí mismo. Dice de nuevo porque la crucifixión en realidad fue en los rudimentos y no en una cruz. Se usa el término crucifixión, se usa su significado, no se usa su... ¿Cómo podértelo decir? No se usa el elemento físico, sino el significado de crucifixión, que significa muerte. Eso puede significar destrucción, puede significar fin, pero dice que si tú retornas a los rudimentos, tú vuelves a crucificar una vez más para ti mismo al Hijo de Dios y lo expones una vez más a vergüenza, a vituperio. Entonces, fíjate lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria porque somos hijos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, es decir, dejándola allí donde corresponde, en el rudimento. Verso 15, estamos en Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos una vez más en la cruz. Es decir, despojando a los principados, es decir, que estando en ese decreto que nos era contrario, estaban presentes los principados y las potestades. Y dice que cuando él quita el decreto, eso que nos era contrario, lo quita de en medio porque era contrario a nuestra verdadera identidad. Dice que lo que hace es que los despoja. Despoja a los principados y a los potestades, y dice que los exhibe públicamente. ¿Tú sabes cómo los exhibe públicamente? Cuando dice Romanos 5:12 en adelante, que dice que cuando aparece el transgresor, y aquí estamos hablando de este Adán, de esta mente terrenal, capaz de transgredir esa ley del pecado, o mejor dicho, lo que dice el verso 14, Adán transgrede el acta de los decretos que era contraria. Eso tú lo puedes ver en Gálatas 3:17. Dice que Dios le ratifica un pacto a Cristo y le dice que la ley no podría, la ley es el acta de los decretos que nos era contraria, es la ley del pecado y de la muerte, pero dice que no podría anular, ni podría, como dice ahí, estamos en Gálatas 3:17, no podría no podría contra esa manifestación de ese hombre. No podría, dice, el acta previamente ratificada por Dios para con Cristo, la ley no abroga ni invalida la promesa. Pero ¿por qué no podía invalidarla, hermano? Porque estaba presente algo que vamos a descubrir aquí, que no iba a permitir que esa ley del pecado te dejase a ti, como dice Romanos 5:12, que dice, por cuanto todos pecaron. Si todos estábamos en pecado, ¿quién iba a poder entender el régimen del Espíritu? Entonces dice, verso 15, que los exhibió públicamente. Los exhibe públicamente porque cuando tú posees la mente, esa mente que constituye a Adán o el alma, donde la fe encuentra donde anclarse, dice que lo que hace es que los exhibes públicamente. Es decir, tú los identificas. Por eso dice, allá en Romanos 5:12, que lo que sucede es que aparece el reino de la muerte. Aparecer el reino de la muerte es que tú identificas esa información y tú las clavas en la cruz. Tú te despojas de ellos y tú los exhibes públicamente, triunfas sobre ellos en la cruz, como diciendo,
dejando esos errores, dejando el pecado donde corresponde, que es en la letra que tú estás leyendo. Esa letra que te dice que si tú no apostatas de ella, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, pues tú no podrías ver la venida del Señor. Porque dice en el verso 2 que esa letra tiene un espíritu, unas palabras y unas cartas que no tienen el sentido, la capacidad. Sentido es capacidad de mostrarte la venida del Señor. Entonces dice que cuando se triunfa, tú exhibes públicamente y triunfas sobre esos principados y esas potestades y los despojas en la cruz, en el rudimento, en lo escrito. Verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Lo que dice allá 1 Corintios 4, 5. Primera o segunda, cuando dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Por eso dice acá, por tanto, nadie os juzgue. Es decir, no digas nada si tú no tienes el régimen del Espíritu. Tú no puedes entender estas cosas. Pero dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Es una forma de decir, no juzguéis nada, absolutamente nada, antes de tiempo, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, es decir, antes de haber sido despojado de los principados y las potestades, antes de tú haber triunfado sobre ellos en la cruz, antes de eso dice que tú no puedes juzgar nada. Verso 17, todo lo cual, todo eso es sombra, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ojo, pero el cuerpo es de Cristo. ¿De qué cuerpo te está hablando? Te está diciendo que tú estás en un episodio complicado. Te está diciendo que tú estás, que hay una ley, un acta de decretos que te separa de tu identidad. Te está diciendo que es un acta que se puso en medio. Y luego te está diciendo que todo eso, que tú no puedes juzgar absolutamente nada, como dice allá, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que llegue el momento de juzgar, que es en la venida del Señor. Y para que el Señor venga, tú tendrías que apostatar, abandonar las epístolas de Pablo como doctrina del Espíritu, porque dice que ahí no tiene el sentido de mostrarte la venida del Señor. Ojo, cuando te digo abandonar, no es que tú los tiras a la basura, es que tú tienes que acomodarlos al Espíritu. Si tú no acomodas al Espíritu, tú te quedas en el Espíritu, las palabras y las cartas de Pablo que dice que no tienen el sentido de mostrarte la venida del Señor. Cuando tú estás en esas epístolas, sin haber apostatado de esas tres cosas, que dice nadie os engañe en ninguna manera, es decir, ni por el Espíritu, ni por las palabras, ni las cartas, si tú no apostatas, entonces allí tú no puedes juzgar nada porque tú estás antes del tiempo establecido por Dios. Como dice Gálatas 4:1 en adelante. Tú estás bajo los rudimentos como un niño. Si tú eres un heredero, tú estás exactamente como un esclavo. Pero venido el tiempo establecido por Dios, dice que Él quita y dice que anula el acta de los decretos que te era contraria. Pero también te dice, fíjate en el verso, déjame ver, en el verso 17, dice todo lo cual, todo eso es sombra. Es decir, antes de tú recibir el alumbramiento, tú estás en la sombra. Pero dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Cuál cuerpo es de Cristo, hermano? ¿De qué está hablando aquí Pablo? El cuerpo es de Cristo. Hay un cuerpo involucrado. Hay un cuerpo que está allí garantizándote. Hay unas arras para el Espíritu. Fíjate que las arras del Espíritu no es el Espíritu. Las arras del Espíritu es la mente que te podía mantener. Mejor dicho, las arras para tú llegar al Espíritu es la mente que era capaz de transgredir la ley del pecado y de la muerte. La mente que tú como hijo predestinado participaste, que es carne, que es el cuerpo terrenal, que es Adán o es el alma, que es lo mismo. Si tú fuiste escogido por Dios, Él dejó en ti un alma, un cuerpo, una mente terrenal que tenía gloria para que llegado el tiempo de la venida de la mente celestial, tú pudieses transgredir.
Porque dice que cuando aparece el autor y el consumador de la fe, dice que lo que hace es que deposita la fe en el alma, donde encuentra, dice, un ancla. Es decir, la fe se ancla en el alma. Ese es el cuerpo del que tú participas mientras estás en el pecado, en el error de tu mente, pero que tú tienes predestinación. Ese cuerpo que dice que es de Cristo, dice todo eso malo y feo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo que está ahí es de Cristo. Porque Cristo, mi hermano, Cristo es la unión entre carne y sangre. Cristo es el cuerpo terrenal, que es el alma, que es donde el cuerpo celestial, que es el espíritu, deposita la fe. Ese es Cristo. Si tú no participas de carne y sangre, es decir, de alma y espíritu, tú no tuviste nada en este gobierno. Tú te quedaste como un vaso de ira, tú te quedaste como un vaso de deshonra, tú te quedaste en las tinieblas y te quedaste idolatrando a un hombre, a una mujer, te quedaste idolatrando pensando que uno era Jesucristo hombre y hasta le lavabas la ropa y le dabas tu dinero. Tú te quedaste pensando que una mujer es Jesucristo mujer. Y tú usas todos esos argumentos absurdos que no tienen nada que ver con el espíritu porque tú eres un religioso por causa de no haber participado de carne y sangre, por causa de no tener como garantía de tu salvación ese cuerpo terrenal llamado Adán, que es de Cristo, dice. Colosenses 2:17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Lo que tenía que venir era el cuerpo celestial. Pero dice que ese cuerpo que estaba ahí en esa sombra era de Cristo. Porque Cristo es la composición de carne y sangre. Cristo es la composición del cuerpo terrenal y el cuerpo celestial, que ambos poseían gloria, hermano. Por eso es que el régimen del espíritu es el único que te puede mostrar esa información. Si tú estás fuera de la predestinación, si tú no fuiste escogido para ser justificado y glorificado, tú no participaste de carne y sangre, tú no eres un hijo. Tú te vas a quedar en filosofías y huecas sutilezas y, como dice allá en Romanos capítulo 2 verso 14, te vas a justificar mira, dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, es decir, por la manifestación de carne y sangre, cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Y dice que Dios te daría honra y gloria. Porque el que es escogido, aunque esté en los rudimentos como niño, dice que es un heredero. Y es un heredero porque tiene una garantía. Y la garantía es el cuerpo terrenal, es decir, Adán, el alma, donde el espíritu, el Señor, que es autor y consumador de la fe, depositaría la fe. Eso está en Hebreos 6:19, ya lo leímos. Y encontraría dice, donde la firme ancla del alma. Si tú no tienes alma, es decir, mente terrenal, Adán, conocido como Adán, que es el capaz de transgredir la ley del pecado. Si tú no posees un alma, si tú no tienes a Adán, si tú no tienes la mente terrenal que tiene gloria para poder romper y acabar con ese pecado en el que te colocó aquel que puso el fundamento por haberlo escuchado inefablemente, lo puso inefable, tú lo recibes inefable y lo que tú hablas es inefable. Si tú posees predestinación, tú tienes en tu ser espíritu, tú posees un alma llamada Adán, que es donde Jesús, que es el espíritu, la mente celestial, deposita la fe. Y dice que es una firme ancla del alma, donde Jesús entró como precursor. Y ahí, cuando Jesús entra como precursor, por tú poseer esa mente que podía transgredir el pecado, el error, la inefabilidad, dice que lo que se cumple es lo que dice Colosenses 2:14, echando de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
Ese es Colosenses 2:14, creo. Pero mira cómo dice acá. Mira cómo dice. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cruz es sinónimo del rudimento de la doctrina, lo que está escrito, el fundamento que no posee la capacidad de mostrarte el espíritu del evangelio. Si tú posees carne y espíritu, entonces tú eres un hijo. Si tú posees alma y espíritu, tú eres un hijo. Si tú posees carne y sangre, tú eres un hijo. Si tú posees cuerpo terrenal y cuerpo celestial, tú eres un hijo. Si tú no posees el alma, Adán, esa garantía que Dios iba a dar para que llegado el momento poder depositar la fe en él, en el alma, entonces tú te quedarás toda tu vida hablando todo ese tipo de incoherencias, todo ese tipo de filosofía, y que un hombre es Dios y no, que una mujer es Dios porque el cordero era hembra. Y mira, y tú sacas todo de la Biblia, por supuesto que lo vas a sacar de acá, mi hermano, porque aquí no hay nada del espíritu. El espíritu no está aquí, mi hermano. Recuerda que dice que debes apostatar de lo que está aquí. El espíritu viene con la predestinación si tú fuiste escogido. Esa predestinación, ese espíritu son la participación de esas dos mentes que dice que iban a discernir entre el bien y el mal. Si tú no participaste de las mentes, tú no eres un hijo, tú no puedes discernir, pues tú te quedarás obviamente con todo lo que está aquí, que fue escrito por un montón de mentes corruptas, por un montón de personajes que llegaron y juzgaron todo antes de tiempo, porque no entendieron que tenían que esperar la venida del régimen, que era el único capaz de sacar lo oculto de las tinieblas, y ellos no pueden explicarte el evangelio. Únete a mi canal, suscríbete a mi canal de YouTube, La Gracia y el Régimen del Espíritu, dale un pulgar arriba, activa la campanita. Para activar la campanita primero tienes que suscribirte o no te va a funcionar. Y yo seguiré subiendo más videos que prometen. Si tú lo entiendes, si tú no lo entiendes, no te prometo nada, mi hermano. Pero si tú entiendes el régimen del Espíritu, prometen llevarte a la estatura de la plenitud de Cristo. Un saludo y nos vemos muy pronto.